En este video vamos a hablar sobre el texto de Diego López Medina, la audiencia judicial y administrativa de los precedentes en las altas cortes de Colombia, dos concepciones del fin y del uso de la jurisprudencia como fuente del derecho. Lo primero que hay que notar es que antes de que hubiera un precedente judicial estaba la posición tradicional. Esta consistía prácticamente en que la jurisprudencia no hacía parte de las fuentes del derecho, y esto se basaba en que los jueces no tenían la obligación de mantener un precedente con las decisiones de otros jueces. Entonces, por esta razón, los casos pasados difícilmente eran utilizados en nuevos casos o traídos a colación, y generalmente la única referencia que se hacía a los casos pasados era de manera meramente fáctica. Esto es antes de 1991, que fue cuando fue creada la Corte Constitucional. Posteriormente a su creación, en 1995, establecieron un argumento muy revolucionario, que es que la jurisprudencia sí tenía que mantener un vínculo entre ella, de forma que las decisiones que tomaba un juez tenían implicaciones sobre las decisiones posteriores que se iban a tomar en casos análogos. Esto lo impulsó la Corte Constitucional porque le interesaba dar fuerza vinculatoria a sus fallos. Entonces, de esta forma podían aumentar la protección de los derechos fundamentales. Las sentencias que hay que tener en cuenta, que fueron muy relevantes para establecer este argumento, son la C-836 del 2001, la T-123 de 1995, la C-037 de 1996 y la SU 047 de 1999. Y el periodo en el que se estableció el precedente jurisprudencial es de 1995 al 2001. Para continuar con lo que dice mi compañera, hay que aclarar que la Corte Constitucional se hacía la pregunta de qué es prevaricato y qué no lo es. Para esto hizo dos distinciones entre casos fáciles o difíciles. Para los casos fáciles, si el juez no se atañe a los precedentes judiciales que existen, se le acusará de delito de prevaricato. Sin embargo, también lanzaron una sentencia 355 en el 2008, donde aclara la Corte Constitucional que debido al elevado grado de indeterminación que ofrecen algunos casos, el juez no será acusado de prevaricato tan fácilmente. Por otro lado, la tercera y última parte del texto de López Medina nos habla acerca del fortalecimiento de la obediencia de la autoridad administrativa y cómo esto puede evitar la congestión judicial. Primero tenemos que aclarar que la congestión judicial se genera debido a lo lento que es la resolución de algunos casos. Para esto, la Corte Constitucional habla de la obediencia administrativa ex ante al precedente judicial. Esto obliga a los jueces a siempre estar buscando los precedentes de ciertos casos parecidos que estén resolviendo en ese momento. También tenemos la Ley 395 del 2010, que busca descongestionar los despachos pasándolos a la oralidad para que se resuelvan más fácil, pero al mismo tiempo busca evitar los litigios. Si realmente no es tan complicado el caso, o mejor dicho, si ya tiene un precedente, no tiene por qué litigarse, sino hacerse una investigación menor que lo resuelva lo más rápido posible. También estaba la Ley 1437 del 2011, que obligaba a los administrativos acompañantes de los jueces a brindar los precedentes cada vez que se necesitaran. Si un juez pedía un precedente o una doctrina, tenían que dársela obligatoriamente, pues para resolver el caso más fácil. López Medina también nos habla pues, de un poco de la historia de estos antecedentes constitucionales del precedente. Por ejemplo, nos dice que fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el de Juan Manuel Santos que se empezó a crear esta doctrina del precedente. Nos habla de que pues este primer intento era bastante ideológico, que estaba a favor de una seguridad jurídica como mecanismo disciplinario. Luego de esto, ya por 2008, el precedente pasó a la rama judicial, ya no tenía un tinte tan ideológico. En 2010 y 2011 se enfocó al derecho administrativo. Ya luego de esto
Hubo un momento en el que se quiso reformar el artículo 230, porque como saben, está estipulado en ese artículo el imperio de la ley. Para algunos administrativos esto era bastante somero porque no hablaba específicamente de la jurisprudencia. La Corte Constitucional ante estas demandas dijo que existían las leyes 395 y 1437 que ya hemos nombrado en esta presentación. Para el legislador esto no fue suficiente porque también empezó a hacer otras demandas. Por ejemplo, en la sentencia 539 utilizó la hermenéutica de la inclusión, donde explicaba, por ejemplo, que si incluimos los precedentes ordinarios, vamos a excluir a los constitucionales. La Corte aceptó esta demanda y dijo que es cierto que hay algunos vacíos y por consiguiente hizo varias aclaraciones. Primero, que el precedente es obligatorio para las autoridades administrativas. Segundo, que también es obligatorio para los funcionarios judiciales. Y por último, que estas tres sentencias, pues que las demandas que los que habían hecho eran importantes y que se habían que tener en cuenta. El cuadro que les estoy mostrando son básicamente las normas que demandaron y cuál fue su resultado doctrinal. Ya como una conclusión al texto de López Medina, se puede decir que el sistema de monitoreo de la aplicación del precedente puede ser una historia bastante larga y que hasta el momento, si bien tiene algunos vacíos, si en un futuro hay una transformación periódica, puede generar un cambio importante en el derecho administrativo. A modo de conclusión, nos gustaría establecer nuestra posición frente al texto y frente a la posición que toma el autor mismo, y consideramos que estamos de acuerdo con este porque consideramos que el precedente judicial definitivamente trastornó completamente y desarrolló la jurisprudencia en Colombia como antes no se había visto, y consideramos que el precedente judicial efectivamente le proporciona seguridad jurídica a la jurisprudencia y permite que las personas que apelen a la justicia tengan algún sentido de seguridad frente a lo que va a fallar el juez, precisamente porque hay un sentido de obligatoriedad de fallar en coherencia con lo que se ha pronunciado antes. Por último, nos gustaría decir que estamos de acuerdo que ahora lo que más se lee en la carrera son sentencias, y la razón de eso es precisamente porque la actualidad del país ha cambiado completamente gracias a el desarrollo que hizo la Corte Constitucional frente al precedente judicial. Y es por esa razón que ahora en la carrera miramos los casos pasados precisamente para establecer argumentos en el futuro.